Una serie que tiene por título Heridas del Alma. Y vamos a continuar. El día de ayer, si recuerdan, estábamos viendo las 5 heridas del alma que son más comunes en toda la gente. Y si recuerdan estas heridas, lo que vimos fue una de ellas que era la humillación. Y vimos varias de las razones por las cuales la gente tiende a ser humillada. La otra era la decepción. Hablamos de lo difícil que es para que a alguien se le quebrante, deshaga sus sueños, sus ilusiones, sus metas a veces. La otra es la traición. Es muy normal que haya traición en negocios, en familia, pero decíamos que cuando es un ser muy apreciado, muy amado, duele muchísimo. La indiferencia, que es algo que destruye la autoestima del hombre y de la mujer. Y también la pérdida, el hecho de que cuando uno pierde a un ser querido, que es algo que no es por elección. La muerte, a menos que sea un suicidio, normalmente no es por elección, sucede cuando menos lo esperamos y es algo que daña de alguna u otra manera. Y el ejemplo que estábamos dando era el ejemplo de una maleta. Decíamos que el ser humano es como una maleta y decíamos que al ser como una maleta, hay una parte de la maleta a la cual se le llama conciencia, es un compartimiento de tu maleta que está ahí. Y les decía yo que cuando somos niños, a la adolescencia y a la adultez, se va colocando en la maleta, en esa sección, cosas que nos hieren, heridas del alma, y que no elegimos sacarlas, sino que tendemos a llevarlas con nosotros y las cargamos a donde quiera que vamos. Y hay veces que el ser humano tiene una capacidad para sobrellevar sus cargas, y cuando esa capacidad pasa, cuando esas heridas son más, literalmente nunca se puede recuperar ese ser humano. Y entonces, una de las cosas que vamos a continuar el día de hoy y vamos a ver cómo podemos arreglar, entre paréntesis, sanar las heridas del alma. No va a ser fácil, les decía yo que entre más nos abramos en una forma sincera como miembros, se nos va a hacer mucho más fácil poder lidiar. Si lo vemos de una forma superficial y no abrimos el compartimiento de la conciencia, la parte donde están todas esas heridas, no podremos trabajar con ello. Y mucha gente, esto es algo muy normal del ser humano, tiende a protegerse, a no quererlo abrir, porque sabe que si lo abre, es como una caja de Pandora, si lo abre, en ese momento va a estar herido. Pero la única manera para sanar las heridas es literalmente abriéndolo, lidiando con la verdad, lidiando con lo que nos ha pasado y a veces confrontándonos de alguna otra manera ante la verdad. Hay algo interesante acerca de eso, es que podemos vivir toda nuestra vida amando la verdad o amando la mentira. Y una forma de mentirnos es nunca sacar a la luz esas heridas, por lo tanto las heridas nunca sanan, siempre van a estar mal y siempre van a doler. Hay heridas que cicatrizan y cuando cicatrizan las heridas, normalmente lo que sucede es que una persona puede volver a vivir. Pero de las heridas que estamos hablando son heridas emocionales, sentimentales, psicológicas, espirituales, que todavía no tienen una cicatriz, que todavía duele, todavía tiene una llaga y tocarlo tendría una llaga total. Entonces vamos a leer un versículo y este versículo nos muestra lo que estamos hablando. Es Lucas capítulo 6 en el verso 45. Lucas 6, verso 45, que dice así la palabra de Dios. Lucas 6, 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Ese tesoro es todo lo que acumulamos en esa maleta y especialmente en el compartimiento de la conciencia. Cuando una persona es feliz, cuando una persona tiende a ser amable con los demás, cuando una persona tiende a interactuar bien con los demás, es porque tiene un buen tesoro dentro de sí.
Pero de igual manera, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros somos heridos, suele suceder mucho esto, que hay un ciclo vicioso. Fuimos heridos por alguien y nosotros pensamos que vamos a sanar la herida haciéndole lo mismo a alguien más. Y pensamos, si le hacemos lo mismo a alguien más, es posible que sanemos nuestra herida. Lo que no nos damos cuenta es que el diablo utiliza esos ciclos para lastimar a más y a más y a más seres humanos. A veces, si yo fui humillado de pequeño, tiendo a humillar a la gente. Si yo, a veces, hablábamos ayer del caso que les decía, eso es muy normal cuando se hacen estudios psicológicos y estadísticas. No anula la responsabilidad del agresor, pero de alguna otra manera es una estadística que agresores que fueron abusados de pequeños son los que tienden a abusar de grandes. ¿Ok? Y cuando tú ves, por ejemplo, en la estadística de la homosexualidad y el lesbianismo, hay un porcentaje muy alto de que todos aquellos que lo son, fue porque fueron de alguna otra manera heridos de pequeños. Por lo tanto, están confundidos cuando crecen y sobre todo cuando se desarrollan. Y también, otra estadística está que el hombre o la mujer que tiende a ser infiel es por las heridas que tiene en su alma. Eso hace que esa persona piense que ese es el medio para sanar la herida y por eso hace lo que hace. Y es algo realmente que se tiene que tratar. Por eso nuestro corazón, dice ahí, tiene un tesoro. Tú, honestamente, cada uno de nosotros tiene un tesoro distinto. Tenemos heridas distintas. El plan de este campamento es que si no lo hacemos en forma pública, al menos en forma privada, podamos nosotros lidiar con eso. Porque cuando una iglesia, cuando sus miembros son sanos espiritualmente, tienen menos heridas, tienden a herir menos a la congregación. Cuando hay más heridas, tienden a herir más a la congregación. ¿Ok? Otro versículo es el que leyó nuestro hermano también, que está ahí en Salmos 47, versículo 3. Es un salmo muy especial. Habla acerca de qué hace Dios con nosotros. Y dice ahí Salmos 147, 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Ahora, yo he explicado en algunas clases y he expresado esto que digo, Dios te va a descorazonar. ¿Qué indica que te va a descorazonar? Indica que Dios va a llegar un momento en tu vida que va a permitir que seas lastimado, que va a destruir tus sueños o que va a permitir que eso suceda. ¿A alguien le ha pasado eso, hermanos? ¿Puede levantar la mano? Okay. Descorazonar indica que de alguna otra manera tenías un sueño y Dios dijo no se va a hacer. Puede ser cuando una persona tiene, por ejemplo, un aborto que no anhelaba, pero abortó. Eso es algo muy fuerte para un ser humano. Ayer decía también, por ejemplo, una persona que se quedó en el altar. Eso es algo muy fuerte para un ser humano. Son heridas muy, muy fuertes. Y cuando Dios quebranta tu corazón, cuando lo quebranta, cuando dice ahí la Escritura, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea que Él es el sanador. En hebreo es Jehová Rafei. Él es el sanador, el único que puede sanar. Pero ¿cómo? Tenemos que lidiar con esas heridas. Y es parte de lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le hacemos? Si vamos cargados, si vamos caminando, ¿cómo le hacemos? Y como padres, que es muy importante esto porque muchos padres no nos damos cuenta de las heridas del alma de nuestros hijos. Hay veces muchos de los padres se enteran cuando los hijos fueron adultos. Y una de las cosas que hace el padre es que se siente muy mal porque se siente copartícipe, porque no permitió que su hijo se abriera con ellos. Y ya cuando se entera dice, pues ahora ¿qué puedo hacer? Se siente frustrado consigo mismo. Pero tienes que tú entender que muchos hijos, que muchos niños, que muchos adolescentes y jóvenes no tienen la capacidad de lidiar con sus heridas.
Es más, todavía no se dan cuenta que están heridos. Solamente saben que hay dolor, pero no saben qué es. Es un dolor muy intenso, porque lo que hace la mente y el corazón es que bloquea todo eso. Sienten que están cargados, sienten que están tristes, sienten que no pueden más, pero no saben cómo lidiar con eso, no saben cómo hacerlo. Entonces es muy importante que tú como como padre, que tú como adulto puedas leer a tu hijo, que veas a tu hijo. Les daba el ejemplo ayer de este jovencito, ¿verdad? Cuando tu hijo diga, muy pequeño que esté, que te diga, papá, no quiero ir a esta casa, aunque tú tengas una buena relación con esas personas y tu hijo te diga, no quiero ir, o sea, tienes que escuchar esas señales, porque posiblemente lo que tu hijo te está diciendo es que se siente incómodo o algo ha pasado ahí. Y uno tiene que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, o cuando tu hijo de alguna otra manera esté en total silencio, esté como oído, o sea, tienes que dar la oportunidad. Y una cosa que me sucede a mí mucho y tal vez algo que tengo que mejorar, estoy seguro que tengo que mejorar yo, es que a veces yo me adelanto a contestar por Caleb. O sea, ¿qué tienes? Y ya yo contesto, pues entonces ¿para qué le pregunto? No sé si a mí me pasa solamente eso. ¿Qué tienes? Y ya me contesto casi todo mi conversación. Yo solo me hablo, y en la escala está oyendo. Entonces lo que uno tiene que aprender a hacer es, tiene que aprender a preguntar y esperar que él responda. Y permitir que ellos se abran, porque a veces ellos están llorando y las lágrimas son las palabras que el corazón o la boca no pueden decir. ¿Ok? Entonces cuando ellos están emocionalmente dolidos y lloran, tienes que tú de ser muy inteligente. Y a veces solamente le puedes decir, ¿sabes qué, hijo? Aquí estoy. Vamos a orar, aquí estoy. No me tienes que decir nada. Tienes que darle tiempo para que ese niño, ese adolescente pueda lidiar con esas heridas del alma. ¿Cuáles son los síntomas de un alma herida? Una tristeza sin causa aparente. Cuando alguien está triste y no hay ninguna causa, hay una razón por qué. Y tú tienes que tener mucho cuidado, estar escuchando todo eso. Otra herida puede ser el rechazo de sí mismo y de los demás. O sea, una persona tiende a rechazar a todos. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha sido herida, lo que hace es que normalmente se pone un escudo. Se pone un escudo. El escudo es que no quiere volver a pasar por esa experiencia. Y por eso no tiende a confiar en la gente, le da temor. Entonces hay muchos de nosotros que tenemos un escudo. Y decimos, ¿sabes qué? Yo no quiero que me vuelva a pasar, y porque no quiero que me vuelva a pasar, no voy a permitir que nadie me lo vuelva a hacer. Y uno se protege de eso. Uno se protege de eso. Es lo que pasa cuando una pareja pierde un bebé. Llega un momento que no quieren tener más hijos y dicen, no, vamos a tratarlo otra vez, porque se protegen de ese dolor. Es parte de lo que suele suceder. O cuando una persona enviuda, a veces no se quiere volver a casar, pero no es porque no quiera estar casado, sino porque lo que no quiere es volver a enviudar. O sea, no sabe cómo va a lidiar con esa parte. Y son cosas muy interesantes del ser humano. Ahora, ¿qué más? Bueno, otro síntoma sería la baja autoestima. La baja autoestima. Es muy importante que cuando tú ves a tus hijos, es normal que tu hijo sea introvertido o que sea introvertida, eso es muy normal, o extrovertido, pero el punto es cómo está su autoestima y tú tienes que aprenderlos a afirmar, especialmente cuando están en la adolescencia, porque si el niño está escuchando constantemente en la escuela, estás flaco, estás gordo, estás chaparro, estás alto, eres negro, si está escuchando, si no los afirmas tú, ¿quién los va a afirmar? Y si tú tiendes a ser como ellos, si estás gordo, pues el pobre se va a quedar con esa herida toda la vida. Y hay mucha gente que está obesa, que llega un momento que están obesos no porque no pudieron hacer algo al respecto, sino porque la herida nunca fue sanada y pensó que ese era su estatus. Entonces va a estar obeso toda su vida. Nunca lo va a cambiar. Así va a ser toda la vida. Así va a ser. Cuando el niño lo abusaron, tiene algunas tendencias de afeminado, es muy importante las palabras que uno dice. Porque a veces en el mundo, vivimos en la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Pero la gente que vive en el mundo y que me escucha en el mundo, a veces que los papás son muy crueles con sus hijos, ¿verdad? A veces le dicen, eres una niña, te comportas como una, vieja, dicen así en el mundo. ¿Eres vieja o qué? Y esas palabras dañan al niño, lo hieren al niño. Y crece con esa herida y su autoestima no puede. Y te das cuenta porque el niño no quiere hacer nada. No se esfuerza, no se anima, no se arriesga. Y ese valor es normalmente lo que sus padres le han dado. Es el impulso que sus padres le han dado. Cuando tienes un carro y tiene el carro turbo. ¿Alguien tiene un carro con turbo? Levanta la mano, tiene un carro con turbo. ¿Nada más yo? Ok. El carro con turbo, que es algo del motor, el carro normal le acelera así.
Pero el que tiene turbo de un momento a otro, o sea, lo sientes el turbo. Ese turbo del ser humano es lo que los papás han hecho con los hijos. Le han dado tanta autoestima que arrancan en cualquier momento. Y nosotros tenemos que continuamente añadir a la autoestima. Pero hay otro punto, que no solamente lo podemos hacer nosotros. Va a llegar un momento en que el niño, el adolescente se da cuenta que pues, son mis papás, ni modo que digan algo mal de mí. Necesitas gentes, ya sea que sean familiares, o en este caso la iglesia, que todos juntos estemos afirmando a un niño. Que el niño vea que no solamente son los papás, sino que son los hermanos, que son los tíos, que son los vecinos. Y cuando mucha gente hace eso, el niño tiende a mejorar. Está comprobado que un niño o una niña que toma clases de música fuera de la escuela o que toma deportes, que tiene un maestro externo o un coach, que hacen mucho mejor en la vida. Porque lo que pasa es que alguien que no los ama, aparentemente, los afirma constantemente y su autoestima tiende a crecer. A eso se le llama en términos humanos lo que es un color naranja. No sé si yo he hablado mucho de color naranja, tal vez te he contado una serie de eso, pero ¿qué es un color naranja? Es la mezcla de dos colores, el color y los papás somos el color rojo, pero ellos necesitan a alguien que sea amarillo, que no esté relacionado con ellos, que tenga la habilidad de ayudarlos, de entrenarlos, de apoyarlos, de disciplinarlos. Y cuando hay una fusión de los dos colores, el niño sobresale. Si solamente está con rojos, nunca aprenderá lo que es el color naranja, y se necesita el color naranja para sobresalir en la sociedad. Otro síntoma es los sentimientos obsesivos de culpa. ¿Okay? Hay niños que han sido marcados o jóvenes que han sido heridos y ellos se sienten culpables y no fue su culpa. Ellos crecen con un sentimiento de culpabilidad, aunque no fue la culpa de ellos, aunque ellos no tuvieron nada que ver con eso, ellos sienten como que fue su culpa de ellos. Si no hubiera estado en ese lugar, si yo me hubiera esforzado más, si yo hubiera hecho esto, y es un sentimiento de culpa que hiere. Lo que tienen que entender, hermanos, es que cuando una persona está pasando por esa situación, es como cuando tocan la herida. Si tú sientes una herida y la herida va sanando, mientras está cicatrizando, si la tocas, ¿qué pasa, hermano? Duele. Entonces, una persona que normalmente se culpa a sí mismo, es una persona que tiende a tocar, a abrir esa parte, pero no la abre totalmente. O sea, observa en el interior de la conciencia y luego lo cierra. Pero ese poquito que observó le dolió. Le dolió. Y normalmente suele ser así. Ahora, ¿alguien le ha salido alguna ampolla en el pie? ¿Qué pasa cuando tiene una ampolla? ¿Puedes caminar? Las heridas son como las ampollas. Y la culpabilidad es como una ampolla. No te deja hacer lo que es normal. ¿Ok? Ahora, otro síntoma es la amargura. Hablamos de esto ayer. La ira injustificada. De pronto se enoja de todo. Y el inconformismo ante todo. O sea, le das lo que le das y no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque no se ha lidiado con esa idea. Y el temor obsesivo. Ahora, esto puede enfermar el pensamiento y eventualmente las palabras y eventualmente el cuerpo. Está comprobado que las heridas del alma pueden llegar a enfermar el cuerpo. Y escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Cuando una persona está enferma del alma, tiende a morir a veces más joven por eso. Hablé de la obesidad en un momento, sus años son menos a causa de eso. Pero es que no es la obesidad el problema, la herida que tiene, lo que lo llevó a la obesidad. Una persona que tomó el sexo como una forma de sanar su herida, murió de SIDA o de alguna enfermedad transmisible. ¿Por qué? Transmisible, ¿por qué? Por eso. En este sentido, se tiene que lidiar con las almas. Y hermanos, una cosa muy interesante es que nuestros hijos, por ejemplo, yo veo a Caleya, tiene 11 años, tenemos que estar vigilantes totalmente de que ellos vayan creciendo bien. Porque en 10 minutos pueden herirlos, hermanos. En 1 minuto pueden herirlos. Le decía yo a ustedes, creo que hace un tiempo que vimos un video, esto fue en Ciudad de México, donde está en un restaurante de comida rápida y los padres mandan a la niña al baño. Y la niña va al baño, la niña entra al baño sola, entra un señor al baño y en menos de 2 minutos la viola. Se sale el señor y se pierde.
Entonces, no podemos dejar ir a nuestros hijos al baño, por muy grande que estén, porque no son capaces de hablar, hermanos. Se congelan. Tenemos que tener cuidado de ellos. En ese sentido, ¿cómo se ve nuestra maleta? Pues la maleta se ve muy llena. Y si nuestra maleta tiene muchas cosas, no sé si se ve así la maleta del campamento de ustedes. ¿Así? Tale fue muy sabia porque lo que hizo fue que hizo una maleta para el campamento y una maleta para el hotel. Entonces nos quedamos una maleta allá y otra maleta acá. No, es que necesito esto, no, está allá en el campamento, eso. Necesito, no, está allá. Qué bonito, ¿poco no? Pero ¿qué pasa cuando nuestra maleta está llena? A veces nosotros, cuando ves a una mujer compulsiva, que compra mucho, lo que hace es que está tratando de cubrir sus heridas. Quiere poner cosas sobre ese compartimiento, no quiere ver la herida. Y piensa que si mete muchas cosas, no la va a ver, pero la herida sigue ahí. La herida sigue ahí. Hay gente que trata de sobresalir demasiado, ¿verdad? Pero también en esa parte de sobresalir, que se tiene una ambición de sobresalir, que tiene un celo, que tiene un hambre, a veces eso es parte de cubrir la herida. Y tenemos que tener un cierto tipo de noción de ello. ¿Cómo lidiar entonces con las heridas del alma? Bueno, les voy a dar algunos pasos, son varios, pero vamos a ver 4 pasos para lidiar con las heridas. ¿Quién todavía sigue aquí, hermanos? ¿Sí están entendiendo la clase? Espero que estén meditando en ustedes, ¿ok? Creo que eso es lo que queríamos de la clase que... ¿Iván? Cuando somos pequeños, Iván, nos duele, pero no identificamos qué es. Eso viene con el tiempo y con la adultez y con la madurez. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando vas al refrigerador y huele mal? Abres el refri y huele mal. ¿Ok? Jóvenes, ¿alguna vez les ha pasado eso? Está bien, sus mamás no se van a enojar, pero está bien. Abres el refri y huele mal. Ahora, el problema es que sacas algo que pensabas era lo que estaba echado a perder, porque se huele mal porque está echado a perder algo. Lo tiras, lo cierras, 1 hora después, lo abres y todavía ¿qué? Huele mal. Tienes que literalmente indagar. Tienes que literalmente averiguar. A veces sacas todo y agarras y esto no es. Esto no es. A ver, huélelo porque esto ya no sé ni qué estoy oliendo. Hasta que llegas a la razón por la cual. El alma es como un refrigerador. La herida es como una comida echada a perder. La única manera, hermanos, de poder sanar las heridas, de poder lidiar con ellas, es enfrentándonos a lo que realmente nos está hiriendo, a la verdad. Es muy difícil, porque se tiene que hacer un gran estudio. Aquellas personas que son psicólogos, aquellas personas que son consejeros, ¿qué es lo que hacen? Sientan a una persona y nada más los escuchan hablar. Pero lo que la persona que está sentada y está hable y hable no se está dando cuenta es que lo que está haciendo esa persona es que está buscando entre la información la comida que está echada ¿qué? Y ya cuando la identifica, toma esa comida, la saca y le dice a él, a ver, dime un poquito más en cuanto a esta parte. Y entonces es como si abriese un Tupperware o una bolsa y entonces lo abre y huele. Esa persona no se ha dado cuenta que eso está echado a perder. Hasta que esa persona empieza a verlo y se da cuenta que está lleno de gusanos. Y dice, ¿por qué no había sacado esto antes? ¿Por qué esto me había lastimado antes? Porque esa persona tiene que enfrentar la verdad. Y la gente no quiere enfrentar la verdad. Porque enfrentar la verdad indica que nos va a doler. Y cuando tú estás dando consejería, ¿qué es lo que pasa con la gente? Estás hablando con ellos y cuando los ves emocionales, que van a llorar, es porque se dieron cuenta de lo que les estaba haciendo daño.
Pero necesitas estar maduro para tomar esa comida, porque ¿quién tomaría esa comida podrida y la podría volver a poner? ¿Quién lo haría? Levanten la mano, ¿quién lo haría, hermanos? Pero eso es lo que hacemos con el alma. Lo que hacemos con el alma es que llega un momento que nos gusta ser masoquistas. Nos gusta que nos duela. Y volvemos a introducir la comida ahí. Volvemos a ponerla en el mismo lugar. Y cuando la ponemos otra vez en el mismo lugar, sigue doliendo. Entonces requieren varias sesiones para poder sacar la comida. Porque llega un momento que a la persona le gustó tener esa comida dentro. Sin ella se siente mal, porque no se siente normal. Enfrentar la verdad nos da una de las cosas más importantes que se requiere. Primero, aceptar lo que nos está hiriendo. Y luego, tratar de sacarlo. Número 2, esto es lo más importante, ¿ok? Cuando uno se da cuenta cuál es la herida, lo que uno tiene que hacer es que tiene que confesarlo. Y es una de las cosas más difíciles de hacer, hermanos. Porque cuando nos confesamos, dependiendo si ya tenemos unas heridas de la desconfianza, de la decepción, de la traición, a lo mejor le confesamos a alguien antes algo y luego le dijo a alguien más y luego ya nos echó de cabeza. Entonces, cuando confesamos, leemos ahí Santiago, en el capítulo 5, y veamos el poder de la confesión. La confesión es increíble, hermanos. La confesión, aquellos que han confesado sabemos que cuando uno confiesa algo, hermanos, se le quita un peso de encima. Cuando se lee la película de Mel Gibson, The Passion of the Christ, dice que mucha gente fue y declaró sus delitos en varias cortes, porque vieron el impacto que hizo la película para ellos. Querían descansar de lo que les estaba lastimando. Santiago 5, versículo 16 dice así. Leemos el versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, porque la enfermedad, reitero, a veces viene por la herida del alma. Y dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿le serán qué? Confesaos los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis ¿qué? Ahí está. ¿Cómo podemos ser sanados? ¿A través de la qué? De la confesión. La confesión es uno de los medios para sanar el alma. La confesión es muy importante, hermanos. ¿Ok? Ahora, con la confesión viene otra parte y ahorita los voy a explicar, pero escucha. Cuando uno confiesa, uno reconoce la herida, reconoce lo que está podrido, reconoce que tiene que hacer algo. Y tiene que hacer algo. Cuando uno confiesa, hermanos, tiene la oportunidad de sacarlo. Un niño, un adolescente o un joven, muy difícil que pueda lidiar con un proceso de confesión. Puede, pero se requiere mucho. Se requiere mucho, hermanos. Porque cuando lo está sacando, hay mucho dolor en su vida. Hay muchísimo dolor. Y cuando lo saca, lo que está haciendo es que está lidiando con la herida y la está destapando. Es como cuando tienes una herida y te echan alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol, hermanos? Arde. ¿Es necesario el alcohol? Totalmente. Como una hermana allá en el campamento de Cuernavaca, que yo me raspé y era enfermera, o es enfermera todavía. Y me dice, no, hermana, hermano, es que ya tiene una infección. Ahí tenemos que tallarle. No, pues no, échale nada más alcohol. No, tengo que tallarle. Agarró para tallarle con alcohol. Le echaba alcohol, no sé qué, agua oxigenada, había muchas espumas, agua oxigenada. Y luego le tallaban. Digo, espérate, hermana, le tallaban. No es que así solamente se te va a quitar, hermano. O sea, ese tipo de tallar es ese tipo de confesión. Y cuando una persona confiesa, está tratando de tallar. Pero escucha, joven, adolescente, escuchen, hermanos. Lo más importante es, ¿a quién se lo vas a confesar? Porque a la persona que se lo vas a confesar tiene que ser una persona capaz, capacitada.
para ayudarte a sanar la herida. Aquí en este contexto de Santiago, ¿quiénes escucharon esto? Los ancianos. Dice, llame a los ancianos y él vendrá y él va a orar y va a ungir aceite. Y luego confesados, o sea, el contexto es ancianos. Gente que va a poder lidiar con tu problema. Que te va a ayudar a sanar. Que te va a ayudar a hacer algo al respecto. ¿Quién sigue aquí más todavía? ¿Entienden la clase? Levanten la mano, ¿quién sigue aquí? ¿Quién está más o menos así? ¿No estoy lastimando a nadie todavía? ¿Todo bien? Ok. Tercer punto, ¿ok? Este es el más importante, ¿ok? El tercer punto es la parte de perdonar. En Marcos capítulo 11, en el versículo 25, perdonar, pensamos nosotros que el agresor, 11:25, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar. O sea, el perdonar, hermanos, que es algo muy complicado y muy difícil, se requiere mucha madurez. Como la gente nos hirió, si fue un tío, una tía, un primo, una prima, un vecino, alguien, cuando nos hieren, perdonar, nosotros, nuestra humanidad piensa que el agresor va a venirme a pedir perdón. Pero es que el agresor no tiene la herida. Es increíble mirar, hermanos, cómo los agresores hacen algo y andan como si nada. ¿O no, hermanos? Tienen la capacidad de andar como si nada, de platicar todavía como si nada, con el niño, con los papás, contigo, como amigos. O sea, como si nada hubiera pasado, aunque ellos fueron los agresores. El problema con las heridas es que cuando uno confiesa algo, ha reconocido que está podrido eso y que es la herida. Perdonar indica que lo vas a sacar y lo vas a aventar. Pero tienes que aceptar que el agresor no es el que va a decidir si tú vas a perdonar o no. Y es posible que el agresor nunca en su vida te pida perdón. Y es posible que ya es algo que duele más, es que cuando confrontas al agresor, a veces el agresor te la tira de loco. Yo no te dije eso, yo nunca hice esto, yo no te dije eso. Entonces eso duele más, porque tienes un agresor que te ha lastimado, que lo está negando y que cuando estás lidiando con la herida no lo está aceptando, y eso puede pasar. ¿Ok? Eso puede pasar. Ahora, porque esto pasa, lo que uno tiene que aprender a hacer es que el perdonar no es una acción que tiene que iniciar, tiene que hacer o que va a llevar a realizar el agresor. El perdonar es una acción que solamente nosotros, quienes estamos heridos, podemos iniciar, llevar a cabo y realizar. Voy a repetir esto, ¿ok? El perdón no es algo que los agresores van a pedir que les perdonemos. El agresor no va a hacer eso. Nosotros tenemos que primero enfrentar la verdad, confesar la verdad y perdonar. Porque el perdón lo que va a hacer con nosotros es que el perdón nos va a liberar. El perdón no libera a la otra persona. No libera a todos los agresores, a los que nos hacían bullying de pequeños. No libera a aquellos que nos ofendieron, que nos humillaron, que nos decepcionaron. No. El perdón te libera a ti. Y por eso la Biblia es una de las estrategias más hermosas del Señor, es el perdón. Primero, aceptar, confesar y arrepentirte y pedir perdón. Fíjate cómo es el plan de salvación. Por eso Dios lo puso de esa manera. Porque perdonar literalmente te va a ayudar a ti.
y la verdad os hará ¿qué? Libres. Perdonar te va a ayudar a ti. Y es difícil, hermanos. Pero es necesario. No nos gusta, pero lo tenemos que hacer. ¿Cuánta gente no se muere sin qué? Sin perdonar. Mucha gente se muere sin perdonar. Y lo increíble, hermanos, que el perdón es uno de los poderes más grandes que podemos tener. Pero cuando uno va a perdonar, es algo bien, bien increíble, ¿ok? Nunca vas a olvidar lo que te hicieron. La diferencia es que, aunque te acuerdes de ello, ya no te lastima más. Repito esto. Cuando uno perdona, en el mundo occidente tenemos el concepto de que perdonar es olvidar, y eso es un gran error. Y tiene que ver por el lenguaje, ¿verdad? Porque en la etimología del lenguaje hebreo, perdonar no significa olvidar. Perdonar significa poner enfrente algo que protege el golpe de ese dolor. Perdonar significa, yo me acuerdo de lo que me hiciste, pero enfrente voy a poner misericordia. Yo me recuerdo de lo que pasó, pero vuelvo a poner perdón para ti. Ese es el concepto que decía Jesús. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Y dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el perdón es 1, 2, 3 cosas. Pero cuando sigues perdonando de esa manera no es para la persona. ¿Es para quién? Es para ti, porque es medicina a tu cuerpo. O sea, yo me acuerdo, tampoco me voy a poner aquí melancólico, pero yo me acuerdo cuando cosas que me lastimaron de pequeño. No hablo de abuso, que hablo de otras cosas. En el barrio, entre los amigos, en la corporación cuando entré, cosas que me marcaron, cosas que me hicieron. Hablando de la parte que era latino, que tenía un acento muy fuerte, ¿verdad? A veces, de alguna otra manera, no me consideraban capaz de hacer ciertas cosas. A veces tenía gerentes que eran racistas, ¿verdad? Que eran narcisistas, y así como a la mala les hablaba y me decían, ¿dijiste esto? Y lo repetían, es que así no se dice. Entonces yo le decía, ¿pero me entendiste? Dice, no, sí, pero así no se dice. Digo, I'll get that, don't worry about it, but you got what I say. Yes, okay, let's keep going. Y a veces lo hacían en forma pública. Entonces, todo eso que va marcando la vida de un ser humano, cuando uno entra en la iglesia, cuando uno empieza en el evangelio, lo que a veces te dicen, cuando uno ora por primera vez y bajas y siempre hay un hermano que dice, así no se ora, no sabes orar. Eso marca. Y entonces el joven ya no quiere volver a pasar. ¿O no? Así no se predica. Estuvo mal. Entonces marca. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de este tipo de heridas. Aún a veces entre el esposo y la esposa, a veces lo que dijo la suegra, porque los suegros también hacen heridas, amén. ¿Amén? ¿A las suegras? ¿O las cuñadas? ¿O los cuñados? Todo bien, no te preocupes, Brenda, todo bien, ¿ok? Pero déjame publicar el video, por favor. Todo bien, todo bien. Entonces, esta parte del perdón es, ¿sabes qué? Llegas a aceptar que, ¿sabes qué? Yo hablaba del acento, por ejemplo, llegas a aceptar, siempre voy a tener un acento, tengo que aceptar esa realidad. Pero no me va a definir el acento. O sea, luego saqué una expresión que vi en una película que se llama Caminando sobre las nubes, A Walking the Clouds, y donde dice el papá de los esos, dice, el hecho que hable con acento no quiere decir que pienso con acento. Y eso fue muy importante para mí porque hablo con acento, pero no quiere decir que pienso con acento. O sea, pienso bien, solamente que a veces no me puedo, ¿qué? Comunicar. Estas partes que estoy hablando, hermanos, es la parte perdonada. ¿Sabes qué? Yo no le voy a pedir a aquellas personas que me sintieron mal, no voy a ir a ver todavía que lo voy a empezar a buscar. Oye, ¿te acuerdas de mí, Ricardo, que era tu jefe allá por el 2001? ¿Te acuerdas de mí? No, pues ¿sabes qué? Que pues necesito que me pidas perdón. O sea, no voy a hacer eso. Porque ¿sabes qué van a decir? Ya ni me acuerdo.
Porque lo que para ti es una memoria, para otros es un olvido. Es oblivion. O sea, para lo que para ti es una memoria, ellos no se acuerdan. Porque quien decidió guardar eso en la conciencia fuiste tú, no ellos. Y cuesta más trabajo cuando una persona trata de enfrentarlos. Pero acuérdate, fue este día, mira, lo tengo escrito en mi diario. Este mes, esta hora, ¿te acuerdas? En este lugar, dicen ellos. Es más, ni me acuerdo de ti. Pues duele más. El perdón tiene que ver no con ellos, sino con nosotros. Donde nosotros decimos, ¿de qué? Te perdono. Y cuando me vuelvo a acordar, te vuelvo a perdonar. Y así cumplo la ley ¿de quién? De Cristo. ¿Ok? Levante la mano, ¿quién sigue aquí más? Dejarlo atrás no indica que se te va a olvidar, indica simplemente que vas a poderlo dejar atrás y que no vas a dejar que te lastime más. Y número 4, y esto es muy importante, leamos Proverbios 13:20. Levante la mano, ¿quién sigue aquí conmigo, hermanos? Proverbios 13:20, ¿va? Dice así, Proverbios 13:20. Fíjate que muy bonito versículo que habían de subrayarlo. Dice así: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. Ahora, les he hablado de esto en la serie del amor, donde tenemos un masoquista y tenemos un narcisista. Y lo que hemos dicho es que el masoquista es el que le gusta que lo golpeen. Y el narcisista es el que le gusta golpear. Todo narcisista necesita todo lo necesita, hermanos. Y viceversa, necesita uno a otro. Sin uno no existe el otro. Por eso a veces tenemos amigos que siempre nos están pegando, nos están diciendo, nos están humillando y ahí andamos ya. Y tú bien contento, pues es que tienes un nuevo amigo que no te humilla, dices, es que esto no es normal, ¿dónde está el que me humilla? Porque es un masoquista. El narcisista es el que siempre va, a ver, no, no se deja, tú no puedes ser mi amigo, tengo que buscar el que se deje. Y ahí va, pum, y le da, y le da, y le da, y el otro anda bien contento. Se necesitan uno a otro. Narcisista, masoquista. ¿Todo me estás siguiendo? Es parte de lo que se requiere. Pero aquí lo que dice la Biblia es que si andas con sabios, serás sabio. Si andas con sabios, serás sabio. Pláticas de 3 minutos, de 1 minuto con un sabio, oro. Y lo que tienes que hacer es escuchar solamente. No hables ante los sabios, deja que hablen ellos. Si andas con sabios, serás sabio. Pero si andas con un necio, ¿te van a qué? Te van a quebrantar. Entonces, hay gente tóxica y gente intóxica. Gente tóxica e intóxica. Este término viene de lo que ocurrió apenas en Beirut, en Líbano. ¿Vieron la bomba? Increíble, ¿a poco no? Se coloca en una bodega muchísimo ingrediente que realmente... Hay muchas versiones, ¿ok? Les voy a decir lo que yo entiendo por lo que he leído, ¿ok? Que realmente estaba acumulando el grupo terrorista de Hezbollah que quiere destruir el puerto de Haifa en Israel. Y de ahí para Haifa, rápido. Pero ahora sí, como quien dice, en un dicho que se dice que de la pistola le salió el tiro por la culata, por atrás. Porque no les funcionó y explotó. Y les hizo daño a ellos. Entonces, ese es el temor de Israel. Que ese tipo de barco llegue. Ahora, ese tipo de tóxico. Hay gente que es tóxica. Y que porque sus heridas están ahí, lo que trata de hacer es trata de lastimar y lastimar y lastimar y lastimar y lastimar y lastimar. Y a veces te gusta a ti ser masoquista porque es lo único que has vivido. Imagínate un niño que crece con una mamá narcisista y un papá narcisista. Pobre niño, está bien traumado. O sea, imagínate que lo están lastime y lastimo la niña. Lastímela, estás bien fea, peínate, greñuda, haz algo, ¿verdad? Mira la tarea. Basura, no sabes hacer nada. Entonces, todas estas heridas que te dan tus papás, o la indiferencia, oye papá, mira, fíjate lo que hice, y el papá indiferente, ¿a poco no? Eso duele. Cuando uno debería de con papá, wow, mijo, a ver, déjame ver, wow, y dices,
quién sabe qué será, pero wow, estás afirmando. La indiferencia. O sea, ¿cuándo pasas tiempo con tus hijos? Cuando están pequeños. ¿O no es cierto? Cuando están pequeños. Porque el tiempo se va. El tiempo se va. ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Cuál es el tesoro más grande que tenemos, nuestros seres amados? Pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Nada más estamos presentes o los estamos afirmando? ¿Nada más estamos presentes o estamos siendo tóxicos para ellos? A veces jóvenes, a veces tienden a tener amigos tóxicos. Gente tóxica. Y el problema con gente tóxica es que tú no te das cuenta. Pero llega un momento que explotas. Y cuando explotas, pasa lo que pasó en Beirut, en Líbano. Y no te das cuenta de eso. Porque es gente que te está lastimando y lastimando. Entonces lo que tienes que buscar es gente que no te lastime. Y gente que te ayude. 4 pasos para sanar. Hay muchos más, pero estos son los 4 pasos que quería. Primero, enfrentar la verdad, confesar lo que nos duele, perdonar, que es muy importante, y alejarnos de las personas tóxicas. Acabo con eso, vamos. Una de las cosas más difíciles como seres humanos es que nosotros queremos prevenir esto para nuestros hijos, nuestros seres queridos, pero no depende solo de nosotros. Tenemos que aprendernos a rodear de gente que sea color amarillo y que pueda ser juntos un color naranja. Tenemos que buscar familias de calidad. Familias que tengan nuestros mismos principios. Familias que no estén humillando a nuestros hijos, sino que los afirmen. Familias que los estén apoyando. Otros adultos que los vean como si fueran de él. Y que piensen igual que nosotros para que no nos van a dar una idea incorrecta. No podremos nosotros cubrirlos de todas las heridas de la vida. Porque es posible que en la escuela les pueda pasar y no estemos presentes. O es posible que en la calle les pueda pasar y no estemos presentes. Es posible que les pase en una práctica de béisbol o fútbol y no estemos presentes. Hermanos, de ahí que se requiera tener muchos papás jóvenes que vayan con sus hijos, que pasen tiempo con sus hijos, que estén presentes, porque en el momento que alguien ve que estás presente, se va a detener de herir a tus hijos. Porque ¿a quién van a agarrar? Sino al que está, ¿qué? Solo. Y a veces no es el coach o el maestro o el grande o el adulto, a veces son los mismos amigos. Porque como dijera alguno, porque así como hay ovejas o lobos que se visten de ovejas, también hay cabras que se visten de ovejas. Y la realidad es que no podemos detener nada, pero podemos enseñar a nuestros hijos a defenderse. Crear un ambiente en el cual ellos nos puedan decir rápidamente si algo está mal. Hacerlos sentir como, ¿sabes qué? Hijo, hija, si algo pasa, me dice a mí. Porque lo tenemos que arreglar. Y eso puede hacer de esa persona una persona segura. De que va a llevar heridas, va a llevar. No se las podemos quitar. Pero lo que queremos es que no lleve tantas heridas. De tal manera que si lleva tantas heridas, no viva una vida de calidad. O sea, no importa cuánto van a llevar heridas, pero entre menos heridas lleven, hermanos, van a ser hijos, hijas mucho más saludables, mucho mejores. Y nosotros como adultos, si llevamos heridas, hermanos, hermana, tienes que aprender a enfrentarlas. Primero en privado tal vez, pero tienes que aprender a lidiar con ello. Porque puede hacer que sin darte cuenta, tú misma estés hiriendo a otras personas que amas. Y tú mismo tienes el camino a hacerlo. Lo más hermoso es lo que dice el salmista en el Salmo 147:3. Que Él, a los quebrantados de corazón, ¿qué? Sana. Dios puede sanar, hermanos. Cuando nosotros fuimos bautizados, por ejemplo,
Una de las cosas increíbles que sentimos fue esa sanación. No quiere decir que me olvidé de cuando me iba de pachanga y que a la disco y de bailarín. No me olvidé de eso. Pero he puesto enfrente la misericordia de Dios. Y si Él me perdonó, yo también tengo que aprender ¿a qué? A perdonarme a mí mismo. Y eso es lo hermoso, que Dios nos sana. Y por eso decidimos como familia tener un hogar donde tengamos un médico por excelencia. Alguien a que le podemos hablar en cualquier momento. Alguien que podemos orar. Y hay veces, cuando estamos pasando por cosas así, oramos. Porque es el único que nos puede sanar. Y yo esta mañana, hermanos, lo que quiero terminar diciéndoles es que la vida no es fácil, la vida es difícil. Pero estos momentos de tranquilidad, este campamento, nos pueden ayudar a hacer que la vida sea un poquito más ligera. Tú puedes ayudar a tu familia si tú te ayudas a ti mismo. Tú puedes sanar tus heridas si recibes el medicamento del médico por excelencia. Dios no vino a sanar a los que estaban sanos. Dios nos vino a sanar a nosotros, los que estábamos enfermos. Y como todo medicamento, a veces se requiere no solamente untarlo una vez, sino ponerlo en forma ¿qué? Constante. Me decía, hablaba con él, le decía, yo tengo alergias, depende cómo esté el clima, me pongo. Cuando viajo me ponía muy mal a veces porque a veces las calles no tienen cemento y el polvo me pone mal y tengo que predicar. Entonces el medicamento tengo que usar todos los días. Todos los días tenemos que orarle a Dios para que unte sobre nosotros su sanación. Porque hay heridas, hermanos, que aunque ya están cicatrizadas, todavía necesitamos que Dios nos siga untando hasta que quede la piel otra vez perfecta.